gran abrazo para todos los que escuchan y nos siguen a través de la lección. Oramos. Señor y Salvador Jesús, agradecemos la oportunidad que nos da de poder, Señor Jesús, administrar la lección en este día. Gracias por darnos vida, gracias por cuidar de cada uno, cada familia. Gracias por todas las bendiciones, Dios grande, poderoso y soberano. Ruego en esta hora, Señor, que bendiga a cada una de las personas que van a escuchar esta lección. Que el Espíritu Santo nos ayude a comprender, Señor, las creencias de nuestra iglesia. Bendiciones para todos y cada uno en el nombre de Jesús. Amén. Hoy hemos llegado a la lección número 12 de esta serie, Un solo pueblo, y la lección de hoy lleva por título Promesistas unidos de las manos. El objetivo: presentar las convicciones bíblicas que fundamenta la unidad dominacional de la Iglesia Adventista de la Promesa. Convicción es una creencia fuerte en algo o en alguien. Cada lección tiene un texto básico. Y el texto de hoy debemos estar en el contexto que ocurrieron los acontecimientos en aquella época. El capítulo 5 del libro de los Hechos narra la historia que Pedro y Juan fueron encarcelados por la proclamación del Evangelio. Pero un ángel fue y los liberó de la cárcel y orientó a que fueran al templo. Y estos hombres, una vez que fueron liberados, fueron al templo durante la mañana y enseñaban las cosas de Dios. Cuando se dieron cuenta, las autoridades fueron al templo y fueron llevados al concilio. En el concilio, anteriormente habían ocurrido en aquel lugar dos acontecimientos. Para que comprendamos mejor el contexto, son que Teudas fue un líder que tenía más o menos 400 seguidores, hombres, y que este hombre fue muerto y los seguidores fueron eliminados y dispersos. Después se levantó Judas y también fue muerto y los hombres también fueron, los seguidores, todos dispersos. Ante estas dos situaciones, Gamaliel, que era un maestro de la ley, aconsejó al concilio lo siguiente, que es el texto básico del día de hoy. En Hechos capítulo 5, versos 38 y 39. Dice: en este caso les aconsejo que dejen a estos hombres en paz. Suéltenlos. Si lo que se proponen y hacen es de origen humano, fracasará. Pero si es de Dios, no podrán destruir. Ese es el texto básico para hoy día analizar las creencias de la Iglesia Adventista de la Promesa. Analizando el tema. Según el estudio de la lección anterior, una denominación es una asociación de iglesias unidas por sus convicciones bíblicas. Lo que nos hace una denominación, a pesar de nuestras diferencias en cuanto a liturgia, en acentos, en culturas regionales, en ministerios, en nuestra fe y el conjunto de creencias que profesamos. El autor nos hace una pregunta: ¿cuáles son estas creencias que dan dirección para la caminata del pueblo promesista? Para comprender mejor,
dividimos la explicación en 4 áreas, 4 creencias. La primera, creencias acerca de la salvación, creencias acerca de la iglesia, creencias acerca de la vida cristiana y creencias sobre el futuro. 4 grandes ítems. Esta lección es muy extensa. Cuenta con alrededor de 50 temas que es imposible tratarlas en profundidad. Y cuenta con 394 versículos, que también se nos hace un poco complejo leer cada uno de ellos. La primera creencia es creencia sobre la salvación. Lo primero y muy importante tener en cuenta es que la Santa Biblia es la única regla de fe de nuestra iglesia. Segunda Timoteo, el capítulo 3, verso 16. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para instruir, para corregir en justicia. También basamos nuestras creencias en Romanos 15:4, que nos dice que todas las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las escrituras tengamos esperanza. Según las escrituras, el Dios Trino creó todas las cosas por su poder y para su gloria, incluido al hombre. Génesis, el capítulo 1, verso 1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y en el mismo capítulo, verso 26 al 28, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y todo animal que se arrastra sobre la tierra. El Salmo 8, verso 5. Le has hecho poco menor que a los ángeles, y lo coronaste de gloria y de honra. Isaías, capítulo 43, verso 7. Todos los llamados de mi nombre, para gloria mía, los he creado, y los formé y los hice. Sin embargo, esta creación al hombre un día pecó y se distanció de su creador. El capítulo 2 de Génesis, el verso 16, la segunda parte dice, de todo árbol del huerto podrás comer. Una advertencia o una orden que Dios le dio a Adán. Más en el verso 17 y 18 nos dice, más del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día de que de él comieres, ciertamente morirás. Y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. A pesar de la advertencia de no comer del árbol de la ciencia del bien y del mal, en el capítulo 3 de Génesis, verso 1 al 7, fueron tentados, fueron seducidos por Satanás a través de la serpiente, quien dijo, con que Dios os ha dicho, no comeráis de todo árbol del huerto. El verso 4, la serpiente dijo a la mujer, no moriréis. Ante esto, cometieron pecado, comieron del árbol prohibido. Pero eso también tuvo consecuencias, y en el capítulo 3 de Génesis, del verso 8 al 24, son las consecuencias
que Dios y el castigo que Dios envió a la serpiente. Le dijo, el verso 14, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. A la mujer, el verso 16, multiplicaré los dolores de tu embarazo. Con dolor darás a luz a tus hijos. También al hombre, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. El verso 19, con el sudor de tu rostro comerás el pan. Por eso, hermanos, el pecado nos aleja, nos separa, nos aísla de Dios. Romanos 3:23. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Todos somos pecadores. El Romanos capítulo 5, verso 12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Efesios capítulo 2, verso 3. Entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Entonces, esa era nuestra lamentable condición de pecador, separado de Dios. No obstante, según las Escrituras, Dios había decidido salvar a los seres humanos incluso antes de crearlos. La presciencia de Dios ya sabía lo que iba a pasar en el huerto. La salvación, entonces, es el plan redentor diseñado por la Trinidad para rescatar a los seres humanos de los efectos del pecado. Esta restauración es posible debido al sacrificio de Cristo en la cruz. Gálatas, el capítulo 4, verso 4. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Primera de Timoteo, el capítulo 1, verso 15. El apóstol Pablo dice, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Lucas, el capítulo 19, verso 10, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Entonces, nosotros somos salvos por gracia. Efesios, el capítulo 2, verso 8. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. No es por lo que hacemos o dejamos de hacer, sino por la misericordia divina. Una pregunta. ¿Y cuándo comienza la salvación de alguien? Una pregunta que debemos hacernos todos. En la eternidad. Basado en su conocimiento previo, Dios conocía a aquellos que aceptarían la salvación y los eligió. Primera de Pedro, capítulo 1, verso 2. Elegidos según la presciencia de Dios, Padre, en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados por la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicados. Efesios capítulo 1, verso 4. Según nos escogió en Él
antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. ¿Cómo se conocen a los escogidos? Son aquellos que responden positivamente al llamado del Evangelio a través de la predicación, dan la espalda al pecado en arrepentimiento, depositan su fe en Jesús. Por eso es que es importante la proclamación del Salvador, la proclamación del reino de Dios. Romanos capítulo 10, verso 14 dice: ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? El verso 17 dice: así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Marcos capítulo 1, verso 14. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios. Por lo tanto, es necesario ser cambiados, ser regenerados. Juan capítulo 3, verso 7. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. También es necesario ser justificados. Romanos el capítulo 3, el verso 23 y 24. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Somos también adoptados. Juan el capítulo 1, verso 12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Somos santificados. 1 Corintios capítulo 1, verso 2. A la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre del Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Estamos en constante proceso de santificación. 2 Corintios capítulo 7, verso 1. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Debemos guardar amorosamente los mandamientos de Dios. Primera de Juan el capítulo 5, verso 1 al 3. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Y todo aquel que ama a aquel que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Pues este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Hasta el final se nos insta a permanecer en este camino, hasta el día de nuestra glorificación, cuando Cristo regrese. Primera de Juan, el capítulo 3, versículos 2 y 3. Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene la esperanza en Él
se purifica a sí mismo, así como Él es puro. ¿Pueden los cristianos perder su salvación? Sí, porque no han perdido su libertad y pueden apostatar. La apostasía es la única forma en que una persona salva puede perder su salvación. Hebreos, el capítulo 6, del verso 4 al 11, y Hebreos, el capítulo 10, del verso 26 al 29. Son muy extensos, que los vamos a obviar, pero están las citas para que podamos leerlas con tranquilidad. ¿Qué es lo que es apostatar? Que es la forma de que nosotros podemos perder nuestra salvación. Es abandonar la religión, renegar los caminos de Dios, dejar de cumplir sus obligaciones como cristiano, rechazar el cristianismo. Ese ha sido el primer ítem, bastante extenso, con bastantes temas. Segundo ítem, creencias sobre la iglesia. La iglesia con respecto a su definición. Podemos decir que la iglesia es la comunidad de los discípulos de Jesús en una misión en el mundo. Mateo 16, versículo 18. Cuando Jesús estaba con Pedro, le dijo: y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán sobre ella. También Juan, capítulo 20, verso 21. Entonces Jesús les dijo otra vez a sus discípulos: paz a vosotros, como me envió el Padre, así también yo os envío. Con respecto a la misión de la iglesia existe para adorar a Dios. La prioridad es adorar a Dios. Juan el capítulo 4, versos 23 y 24. Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoren en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. La iglesia existe para anunciar al Salvador las buenas nuevas de salvación. La comisión en Marcos, capítulo 16, verso 15, y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. La iglesia existe también para equipar a los santos. Efesios capítulo 4, verso 12. A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, para apoyar a los necesitados. Hechos capítulo 10, verso 38. Como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y como éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Gálatas, capítulo 6, verso 10. Así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, y mayormente a los de la familia de la fe. Bien, la iglesia existe para nutrir la esperanza. Primera de Corintios, el capítulo 15, verso 19. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Conmiseración es compasión, es lástima, piedad, sentimiento de pena y dolor por la desgracia y el sufrimiento de alguien. Con respecto, la iglesia con respecto a los ordenados. La iglesia de Cristo, el Nuevo Testamento, tiene dos tipos: los presbíteros y los diáconos.
Los presbíteros, también llamados obispos, fueron llamados a pastorear la iglesia. Hechos, el capítulo 20, verso 28. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Y los diáconos fueron llamados a servir a la iglesia en asuntos materiales y estructurales. Primera de Timoteo, el capítulo 3, verso 10 al 13. Y estos también sean sometidos a prueba primero, y entonces ejerzan el diaconado, si son irreprensibles. Las mujeres, asimismo, sean honestas, no calumniadoras, no sobrias, fieles en todo. Los diáconos sean maridos de una sola mujer, y que gobiernen bien sus hijos y sus casas, porque los que ejerzan bien el diaconado ganan para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Creencia también de la Iglesia con respecto a las ordenanzas. El Nuevo Testamento nos presenta tres: el bautismo, el lavapiés y la cena. El bautismo es la profesión pública de fe. Debe hacerse por inmersión y en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Mateo 28, el versículo 19 y 20. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. El lavapiés es la ceremonia de la humildad que también nos recuerda la propia humillación de Cristo. Cristo se humilló cuando lavó los pies a sus discípulos. Juan, el capítulo 13, verso 1 al 15, y Filipenses, el capítulo 2, de versículos 5 al 11, narran esta ceremonia de lavapiés. La cena del Señor es un memorial de la muerte de Cristo, y sus componentes son dos: el pan y el vino. Cuando partimos en la cena, cuando participamos en la cena, anunciamos la muerte del Señor hasta que Él venga. Lucas, capítulo 22, versículos 19 y 20, y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dio diciendo: esto es mi cuerpo que por vosotros es dado. Haced esto en memoria de mí. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama. Primera de Corintios, capítulo 11, verso 26. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Finalmente, con respecto al mantenimiento de la iglesia, creemos que debe suceder a través de diezmos y ofrendas. Diezmar es la entrega voluntaria del 10% de los ingresos, y es una demostración de fidelidad a Dios. 10% del salario, del montillo, quizás de una pensión alimenticia, 10% de los regalos. El diezmo, incluso antes que existiera la ley, ya era practicada por el pueblo de Dios. Génesis, el capítulo 14, versículos 18 al 20. Entonces Melquisedec
rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino y le bendijo, diciendo: bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y la tierra, y bendito sea el Dios que entregó tus enemigos en tu mano y le dio a Abraham los diezmos de todo. Génesis, el capítulo 28, versos 20 y 22. E hizo Jacob voto, diciendo: si fuere Dios conmigo y me guardare de este viaje en que voy, y me diere pan para comer y vestido para vestir, y volviera en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios, y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. El voto de Jacob. Nosotros hoy día también Dios nos da el pan, Dios nos da la vestimenta, regresamos a casa cuando salimos, protegidos por Dios, llegamos en paz, somos protegidos y Dios nos guarda. Por lo tanto, Dios también lo que hizo con Jacob, también lo hace diariamente con cada uno de nosotros. Por lo tanto, debemos ser fieles a Dios con nuestros diezmos. Deuteronomio, el capítulo 14, verso 22, está la ley del diezmo. Indefectiblemente diezmarás todo el producto del grano que rindiere tu campo cada año. Indefectiblemente es aquello que no se puede evitar. Es lo que no se puede dejar de hacer o lo que no puede faltar. También las ofrendas, a su vez, son contribuciones hechas voluntariamente y de acuerdo con lo que cada uno propone. Mateo, el capítulo 5, verso 17. También Dios nos dice: no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas, sino no he venido para abrogar, sino para cumplir. Cada uno lo que se propuso en las ofrendas, de acuerdo a la bendición de Dios. Segunda de Corintios, capítulo 9, del versículo 6 al 10. Pero esto os digo: el que siembra escasamente también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente segará. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra, como está escrito: repartió, dio a los pobres, su justicia permanece para siempre. Y el que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia. Por lo tanto, hermanos, nuestra ofrenda debe ser con alegría. No debe provocarnos tristeza cuando ofrendamos a Dios. Debe ser con generosidad, de acuerdo a la bendición que Dios nos da. El ejemplo de la viuda que ofrendó muy poco en cantidad, pero para Dios fue todo porque era todo lo que tenía. Ofrendar con gratitud. Dios nos brinda todos los días vida, salud, alimento en el hogar, vestimenta, hijos, familia. Por lo tanto, debe ser una muestra de gratitud a Dios. También la ofrenda debe ser con espontaneidad. Si Dios pone en su corazón ofrendar,
más de lo habitual, ofrenda a Dios. Es la tierra más fértil, la ofrenda a Dios. Debe también ofrendarse con planificación. Cada uno debe ser un buen mayordomo de lo que Dios le ha dado. No debe ofrendar lo que le sobra, sino que la planificación comprende su salario lo recibió, separar lo que es diezmo, separar lo que es ofrenda, separar cada ítem de su hogar, pero no debe ser lo que finalmente le sobra. ¿Qué pasa si no le sobra nada? No va a ofrendar y el mantenimiento de la obra va a decaer. Tercer ítem, creencias acerca de la vida cristiana. Podemos resaltar 10 puntos de nuestra creencia que son parte de la vida cristiana. Primero, los dones espirituales. Creemos que cada cristiano recibe dones espirituales para servir en la iglesia de Cristo. Primera de Pedro 4:10. Cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Segundo, el bautismo en el Espíritu Santo. Creemos que el bautismo en el Espíritu Santo es un empoderamiento con poder para testificar y que su evidencia es hablar en lenguas extrañas. Hechos el capítulo 1, versículo 4. 8, y estando juntos les mandó que no fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oíste de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Hechos, el capítulo 2, versos 1 al 3. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. De repente vino del cielo un estruendo como de un trueno, como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Tercer punto, la dieta bíblica, lo que está permitido comer. Glorificamos a Dios con lo que comemos. Primera de Corintios, capítulo 10, verso 31. Si pues coméis o bebéis o haced otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Cuando seguimos la dieta presentada en la Escritura, que aparece en el capítulo 11 de Levíticos y el capítulo 14 también de Deuteronomio, encontramos múltiples cosas de qué alimentarnos y también algunas restricciones. Esto es solamente un resumen. De entre los animales, todo aquel que tiene pezuña hendida y rumia. De los animales que viven en las aguas, todos los que tienen aletas y escamas, estos comeréis. Y Deuteronomio capítulo 14, verso 20. Toda ave limpia podréis comer. Cuarta creencia, la validez de la ley y su distinción. Creemos que la ley moral de Dios, los 10 mandamientos, deben ser obedecidos por los cristianos en su totalidad. Los 10 mandamientos, ¿cierto?, están en el libro de los Éxodo, el capítulo 20, del versículo 1 al 17. Los 10 mandamientos, cumplimiento no es para poder ser salvos, sino como un signo ya de salvación. Romanos, el capítulo 3, versos 28 y 31. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. El verso 21 pregunta: ¿luego por la fe invalidamos la ley? En ninguna manera.
sino que confirmamos la ley. Las leyes rituales y civiles no son obligatorias. Había muchas leyes que aparecen mayoritariamente en el Pentateuco. Colosenses, el capítulo 2, verso 14, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. El acta de los decretos es un certificado de un endeudamiento, pero que con la muerte de Cristo en la cruz quedó todo pagado. Se cancela la fianza. El día de descanso, otra creencia. Como uno de los 10 mandamientos, el séptimo de la semana, es decir, el sábado, debe guardarse como un día de descanso y adoración. Éxodo, el capítulo 20, versículos 8 al 11. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Dios los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Génesis, el capítulo 2, versos 1 al 3. Fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. Y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y bendijo Dios al séptimo día y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Este día nos recuerda cada semana el descanso eterno. Hebreos, el capítulo 4, versos 1 al 10. Sexto, la sana doctrina. La verdadera doctrina debe ser enseñada y defendida por los cristianos. Tito, el capítulo 2, verso 1. Pero tú, habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Séptimo, oración y sanidad. Creemos en la efectividad de la oración y que Dios continúa realizando curas, de acuerdo con su voluntad soberana en nuestro tiempo. Creemos en la efectividad de la oración y que Dios continúa realizando estas curas. Santiago 5, verso 16. Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Marcos, el capítulo 15, capítulo 16, verso 15 al 18. La gran comisión, y les dijo: ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en sus manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Octavo, matrimonio y familia. Génesis, el capítulo 2, verso 24. Por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Está hablando ahí de la unión matrimonial. ¿Cómo debe ser el matrimonio? Hay 6 condiciones o requisitos. Debe ser monógamo, casado con un o una sola cónyuge. No está permitida la poligamia, un hombre con varias mujeres. Tampoco está permitida la poliandria, una mujer
con varios hombres. Debe ser heterosexual. El matrimonio es la unión entre un hombre y una mujer. Debe ser exclusivo. El marido tiene que vivir para su esposa y su esposa para su marido. Público. La familia, la iglesia, la sociedad, los vecinos, los amigos deben saber lo que está sucediendo. Deben saber de su cambio de estado civil. Físico. El texto nos decía, los dos serán una sola carne. Se refiere a la unión sexual y revela la pureza y la santidad del sexo dentro del matrimonio. Indisoluble. Dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. El verbo unir en la traducción de una palabra en hebreo significa cementar. Entonces, el matrimonio debe unirse, es para toda la vida, como nos dice Mateo 19, verso 6. Lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Aunque la Biblia permita el divorcio en el capítulo 19 de Mateo, el verso 9. Cada miembro de la familia tiene roles bien definidos. Efesios capítulo 5, verso 21. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Primera de Corintios, capítulo 7, verso 3. El marido cumpla con la mujer el deber conyugal y asimismo la mujer con el marido. La reciprocidad dentro del matrimonio. Efesios 6, 4. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. La responsabilidad que recae sobre los padres. Los hijos también tienen sus deberes. Efesios, el capítulo 6, versículo 1 y 2. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. Deuteronomio, el capítulo 5, verso 16. Para que sean prolongados tus días y para que te vaya bien sobre toda la tierra que Jehová tu Dios te da. Debemos ser, noveno punto, obedientes y sumisos. Creemos que debemos ser sumisos a las autoridades religiosas y civiles, siempre cuando no nos obliguen a desobedecer la voluntad de Dios. Pablo lo decía en el capítulo 5 de los Hechos. Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Romanos capítulo 13, verso 1. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Hebreos, el capítulo 13, verso 17 también nos habla de la obediencia que debemos tener a las autoridades dentro de la iglesia. Obedecer a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por nuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Hechos 5, verso 29, respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. 10. Muerte y resurrección de Cristo. Creemos que Jesús murió un miércoles y resucitó al final del sábado, cumpliendo plenamente su predicción de quedarse 3 días y 3 noches en el seno de la tierra. Mateo 12:40. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra
3 días y 3 noches. Cuarto ítem, creencias sobre el futuro. Dentro de nuestra confesión de fe sobre cosas futuras, enumeramos 4 puntos. El primero, sobre el destino de los muertos. No creemos en un estado intermedio. Cuando una persona muere, va a la tumba en un proceso o un estado de inconsciencia. Eclesiastés, capítulo 9, verso 5. Porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben, ni tienen más paga, porque su memoria es puesta en olvido. Segunda creencia sobre el futuro, acerca de la segunda venida de Cristo. Creemos que Jesucristo volverá a esta tierra nuevamente. Marcos capítulo 13, versos 26 y 27. Entonces verán al Hijo del Hombre, que vendrá en las nubes con gran poder y gloria. Juan el capítulo 14, verso 3 y 28. Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estéis, vosotros también estéis. El verso 28. Habéis oído que yo os he dicho, voy y vengo a vosotros, si me amarais, os habríais regocijado, porque he dicho, voy al Padre, porque el Padre mayor es que yo. Primera de Tesalonicenses, el capítulo 1, verso 10. Y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. No sabemos cuándo tendrá lugar la segunda venida, pero se nos presentaron algunas señales para estar alertas. Marcos, el capítulo 13, desde el verso 1 al 12, se nos dan algunas advertencias, algunas cosas que van a ocurrir. Mirad que nadie os engañe. Vendrán muchos en mi nombre, diciendo yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. Mas cuando oigáis de guerras y rumores de guerras, no os turbéis, porque es necesario que suceda así, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá terremotos en muchos lugares, y habrá hambres y alborotos, principio de dolores son estos. Pero mirad por vosotros mismos, porque os entregarán a los concilios y en las sinagogas os azotarán, y delante de gobernadores y reyes os llevarán por causa de mí, para testimonio de ellos. Y es necesario que el Evangelio sea predicado antes a todas las naciones. Pero hay también una gran promesa. Cuando os trajesen para entregaros, no os preocupéis por lo que habéis de decir, ni lo penséis, sino lo que os fuere dado en aquella hora, eso hablad. Porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu Santo. Y el hermano entregará a la muerte al hermano, y el padre al hijo, y se levantarán los hijos contra los padres, y los matarán. Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, para el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Estas señales fueron llamadas el principio del dolor. Todos estos eventos ocurrirán a lo largo de la historia y se acentuarán cada vez más. Finalmente, habrá una señal que mostrará que el tiempo del regreso de Cristo está muy cerca. La gran tribulación. Marcos, el capítulo 13,
14 al 23, en este momento surgirá el anticristo y habrá sufrimientos como nunca antes. Los cristianos serán duramente perseguidos en este momento de la historia. El verso 23, y se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán señales y prodigios para engañar, si fuese posible, aún a los escogidos. Tercer punto de este cuarto ítem, las resurrecciones y el milenio. Cuando Cristo regrese, los muertos injustos permanecerán muertos. Apocalipsis 25. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Y los injustos vivos serán separados. Mateo 25:41. Entonces dirán también a los de la izquierda, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Los injustos vivos serán muertos. Segunda de Pedro, el capítulo 3, versos 10 al 12. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grande estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser desechadas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán? Los justos, muertos, resucitarán. Esta es la primera resurrección. 1 Corintios capítulo 15, verso 23. Pero cada uno en su debido orden. Cristo, las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Juan el capítulo 6, versículos 39 y 40. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que vea al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna. Y yo les resucitaré en el día posterior. Primera de Tesalonicenses, el capítulo 4, versos 14 y 16. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. Y el verso 16. Porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Los justos vivos serán transformados. Primera de Tesalonicenses, el capítulo 4, desde el 15 al 17. Por lo cual decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Primera de Corintios, capítulo 15, verso 52. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados, incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Apareceremos también ante el tribunal de Cristo para ser recompensados. 2 Corintios capítulo 5, verso 10. Es necesario que todos nosotros
comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Pasaremos un periodo con Cristo en el cielo. Juan el capítulo 14, versos 2 y 3. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo esté, vosotros también estéis. Este periodo es llamado milenio. Apocalipsis, capítulo 20, desde el versículo 1 al 6. Vi a un ángel que descendía del cielo, con las llaves del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años, y lo arrojó al abismo, y lo encerró, y puso su sello sobre él, para que no engañase más a las naciones, hasta que fuesen cumplidos 1000 años. Y después de esto, debe ser desatado por un poco de tiempo, y tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Como su nombre entonces lo indica, este periodo durará 1000 años. Después del milenio tendrá lugar el juicio final del trono blanco. Todos los impíos resucitarán. Esta es la segunda resurrección. Y colocados ante el Cordero para ser juzgados, cada uno según sus obras. Después de este juicio, todo mal se extinguirá. Los impíos no arderán por la eternidad. Serán definitivamente aniquilados. Cuarto, los nuevos cielos y la nueva tierra. Después que se extinga toda la maldad, creemos que los salvados vivirán en nuevos cielos y en una nueva tierra, donde la justicia por los siglos de los siglos, junto al Señor Jesús, donde vive la justicia. Apocalipsis 21, verso 1. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Segunda Pedro, el capítulo 3, verso 13. Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Finalmente, hermanos, en pocas palabras, presentamos nuestras convicciones bíblicas de nuestra denominación. Ellas son la base de nuestra unidad denominacional, resumida a cada tema, pero que es importante volverlos a estudiar una y otra vez. Algunas preguntas que nos formula el autor de la lección, que no la vamos a contestar por motivos de tiempo. Según lo que creemos, ¿cuál es la base de nuestra salvación? ¿Se logra en base a lo que hacemos o en base a lo que Cristo ha hecho por nosotros? Resuma esta doctrina. Leer Hechos, capítulo 15, verso 11 y Efesios 2, versículo 8.
Lea Mateo 16, 18 y cualquier otro texto que encuentre pertinente. ¿Y cuáles son las creencias del pueblo promesista con respecto a la iglesia y su misión? En el ítem 3 de la lección enumeramos varias creencias de la iglesia adventista de la promesa relacionadas con la vida cristiana. Destaca al menos 3 de ellas que en tu opinión son fundamentales. Cuarta pregunta. ¿Cuál es la enseñanza presente en Hechos 1, versículo 11? Presente brevemente los 4 puntos de nuestra creencia sobre el futuro, enumerados en el ítem número 4. Aplicando el tema. Acabamos de revisar brevemente nuestras creencias bíblicas, lo que nos hace promesistas. No creemos que solo aquellos que tienen esta misma profesión de fe, incluidas todas nuestras creencias distintivas, se salven o constituyan la verdadera iglesia, junto con hermanos de otras denominaciones que no están de acuerdo con algunos de nuestros puntos doctrinales. Somos parte de la única iglesia de Jesús en la tierra. No presentamos nuestras convicciones bíblicas para tratar de demostrar que somos superiores a otras denominaciones, sino para dejar en claro en que creemos y alentar a aquellos que forman parte de la iglesia adventista de la promesa y valorar nuestras creencias que a lo largo de los años nos han forjado como pueblo. No nos da vergüenza presentar las creencias que nos unen en todo el mundo. Otra aplicación. Unidos de la mano, defendamos nuestras convicciones bíblicas con celo. La Biblia es nuestra única regla de fe y conducta. Esto significa que la Biblia es nuestro filtro para determinar si algo debe o no ser aceptado como verdadero. Estamos convencidos de que todas las creencias que presentamos, que nos definen como una denominación, se basan en las Escrituras. Nos hemos esforzado por ser fieles en la misión que tenemos como iglesia, por ser el pilar y el fundamento de la verdad que nos dice ahí 1 Timoteo capítulo 3, verso 15. Como fundamento de la verdad, debemos defenderla como un pilar de la verdad. No debemos dar a conocer, nos debemos dar a conocer. Por esta razón, te retamos, que eres parte de nuestra denominación, a que aprendas más sobre estas creencias todos los días para saber cómo defenderlas ante aquellos que quieren saber los porqué de tu fe. Primera de Pedro, capítulo 3, verso 15. Revísalos a la luz de la palabra de Dios y persiste en las cosas que has aprendido y de las cuales te convenciste, sabiendo de quiénes las has aprendido. Segunda Timoteo capítulo 3, verso 14. Final de esta extensa lección que nos ha presentado las creencias bien resumidas de nuestra iglesia adventista de la promesa y que nos permiten hasta el día de hoy permanecer unidas, tomados de la mano y dependientes de Dios. Aprendimos a valorar y defender nuestras convicciones bíblicas con humildad y con celo, con las dos, teniendo los argumentos necesarios para poder redarguir, para poder argumentar el porqué de las creencias y para refutar o rechazar cualquier doctrina que no está dentro de la Biblia, que es nuestra regla de fe. Por último, son 88 años de historia de nuestra iglesia, donde muchos pastores, líderes, teólogos,
han estudiado cada una de estas creencias en la Cámara Teológica de nuestra. Desafío de la semana. Hemos llegado al final de esta lección que trata sobre las convicciones bíblicas que fundamentan la fe del pueblo promesista y que dan forma a nuestra unidad denominacional. Presentamos creencias relacionadas con la salvación, la iglesia, la vida cristiana y las cosas por venir. Hicimos un breve resumen, pero incluso con esta síntesis fuimos desafiados a valorar y defender nuestras convicciones bíblicas. Tu desafío para esta semana será ver el índice del libro del doctrinal o el libro La fe que profesamos. Verifica si hay alguna doctrina nuestra que aún te deja duda, que aún te falta convicción. Busca al pastor o un cristiano más experimentado. Pide ayuda para entender este punto. Crezcamos siempre en la gracia y en el conocimiento de Jesucristo. Momento misionero. Somos uno con los cristianos que sufren en Nigeria. Nigeria tiene una población de 200,9 millones de personas. Cristianos son 93,8 millones. La religión es el Islam y el cristianismo. Gobierno de República Federal. Dirigente es Muhammadu Buhari. Cada momento misionero comienza con el texto, en esta serie de lecciones comienza con el texto de Hebreos 13:3. Acuérdense de los presos, como si estuvieran presos con ellos, y de los maltratados, puesto que también ustedes están en el cuerpo. Existe una lista de países donde seguir a Cristo puede costarte la vida. En esta lección presentaremos uno de ellos, que es Nigeria. Violencia constante. La tasa de violencia en Nigeria ha aumentado en los últimos años, principalmente debido al aumento de los ataques contra las comunidades cristianas por parte de los pastores de cabras Fulani. Estos pastores son un grupo nómada más grande del mundo. Luchan por desacuerdos sobre uso de tierras, aguas, pastos para su ganado, y con agricultores porque los alimentos de sus cultivos se los comen los animales de estos pastores. Estos ataques cobraron la vida de cientos de cristianos durante el periodo de estudio de la lista mundial de persecución. Las aldeas y las iglesias fueron completamente destruidas. Además, en partes del norte de Nigeria, los cristianos son tratados como ciudadanos de segunda clase. Los cristianos de origen musulmán se enfrentan a la persecución de sus propias familias. Pedido de oración. Ore por los cristianos que viven en el centro de Nigeria, que enfrentan una mayor hostilidad y ataques de los pastores de cabras Fulani. Ore por los miembros militantes de Boko Haram, que es un grupo terrorista, y otros grupos extremistas. Pídale a Dios que toque sus corazones con la verdad. El gobierno de Nigeria a menudo es acusado de ser lento o no está dispuesto a lidiar con los ataques contra los cristianos. Ore por coraje y paz para nuestros hermanos. Clame por las niñas que fueron secuestradas en Chibok en el 2014 y que aún no han sido liberadas. Estas fueron secuestradas por un grupo terrorista y esclavizadas. Estas niñas fueron 276, que son entre 12 y 16 años. Oremos por los cristianos promesistas de Nigeria para que el Señor los mantenga por
su poder. Hemos llegado al fin de esta lección, bastante extensa, aunque me apuré bastante. Son muchos puntos. Pido perdón porque me excedí en 20 minutos, pero era imposible reducirla más. Son tantos puntos importantes e interesantes para cada hermano promesista, que se hace fundamental cada creencia en cada uno de nosotros. Ruego a Dios para que cada uno que haya escuchado esto afiance más la soberanía que tenemos de Dios, afiance más la confianza que tenemos, y que a través de esta creencia podamos nosotros tener la capacidad para redarguir, para rebatir, para refutar creencias falsas. Hay vientos de doctrinas que son falsos. Es por eso la importancia de esta lección. Agradezco la paciencia y nuevamente clamo al Dios Todopoderoso que bendiga y que intervenga en su mente para que su nivel de intelectualidad crezca en cada uno de nosotros, porque aún nos falta. Le agradezco nuevamente y pido perdón por este exceso de tiempo en esta lección que es importantísima para el pueblo promesista. Dios bendiga a cada uno y nos acompañe por siempre. Amén.